segunda parte de comorbilidades. ¿Qué son y qué puedo hacer para ayudarme? Quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, porque tiene mucho que ver con la charla de hoy. Dijimos que desde que ha aparecido esta pandemia se han hecho muchos estudios con respecto a las fases, la forma, las maneras en que se presenta, cuál es la mortalidad, en fin. Y en este estudio de Wuhan, ellos caracterizaron esta enfermedad por fases. Ellos dicen que de toda la población, generalmente el 80% es asintomático y solo el 20% puede presentar síntomas. Y de ese 20%, el 2% o el 3% es el que puede llegar a necesitar hospitalización o una unidad de cuidados intensivos o la aplicación de un ventilador. Este es el estudio que clasifica, que nos va llevando por las fases, y aquí tenemos las fases. En estas conferencias que hemos estado dictando desde el mes de marzo, hemos estado hablando de la importancia de trabajar en la primera fase, en la segunda y en la segunda fase. La primera fase es el trabajo de aislar el enfermo, de no entrar en contacto con las personas que son riesgo para COVID, y en la segunda fase es en la espera, después de que empezamos a presentar los síntomas y estamos en espera, que en ese tiempo es cuando más debemos trabajar con la parte preventiva de tratamiento de dieta, hidroterapia y algunos suplementos. Muy bien, algo que llamó la atención a los investigadores es que en la mayoría de los casos que se agravan tienen comorbilidades. ¿Qué es comorbilidad? Una comorbilidad es una enfermedad añadida al virus. Por ejemplo, personas que tienen diabetes, como lo dice en este estudio, hipertensión o enfermedad cardiovascular, son aquellos que se agravan fácilmente con esta enfermedad. En el estado de Nueva York se hizo también un estudio con 5.700 pacientes. Y de esos 5.700 pacientes encontraron que el 90% de los que morían tenían comorbilidades. Entonces, entre ese 90%, el 29% eran hipertensos, 11 pacientes eran cardiópatas, otros tenían enfermedad congestiva cardíaca, otros tenían obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30%, un 9% eran asmáticos, un 5% tenían EPOC, y solamente un 3% con apnea del sueño. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una comorbilidad? Entonces recuerden, el 90% de los casos de las muertes por COVID tienen una relación con una enfermedad añadida. Ejemplo, cuando la persona tiene una enfermedad pulmonar, ya sea un EPOC, que es una enfermedad obstructiva crónica, o asma, o uso de tabaco, afecta el aclaramiento viral. Estas enfermedades impiden que haya la replicación viral intracelular y ellos ya se encuentran en un estado inflamatorio, por eso hacen que se agrave más en el caso de tener una infección por COVID. Si la persona tiene una enfermedad endocrina, ya sea diabetes o problemas de tiroides, esto afecta el sistema inmunitario. Generalmente estas personas tienen una debilidad de su sistema inmunológico y por eso promueve más la inflamación. Y si hay más inflamación, tendremos más neumonía y por ende todo lo que agrava el COVID. Si la persona tiene obesidad, la obesidad afecta la función pulmonar. Y ustedes saben que la apnea del sueño y todos los problemas respiratorios, cuando tenemos más diámetro de la cintura, tenemos más propensión a tener dificultad respiratoria y estados inflamatorios crónicos. En el embarazo también se afecta un poco la función pulmonar por el crecimiento abdominal y la función inmune. Ahora, se han hecho preguntas de si debemos a los pacientes hipertensos retirar la droga, los medicamentos que usan para prevenir la hipertensión, o si deben usarla en doble dosis, o qué es lo que se debe hacer con los medicamentos. Todos los estudios con respecto a los medicamentos y los hipertensos no han demostrado nada. No han dicho que hay que quitar ni no hay que quitar. No podemos agravar el caso de un hipertenso retirando los medicamentos. Pero lo que sí se sabe es que las personas hipertensas que usan
ya sea inhibidores de la ECA, todo lo que termina en pril, enalapril, lisinopril, captopril, o bloqueadores de la enzima de angiotensina, como el cardosartán, losartán, valsartán, todos los que terminan en tan. Estos medicamentos aumentan el número de receptores AC2. ¿Qué implicación tiene eso con el COVID? Bueno, ustedes saben que el COVID busca, ese virus se adhiere a los receptores AC2, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Si usted es un paciente hipertenso y está usando medicamentos como los que acabo de mencionar, lo más seguro es que su cuerpo ha desarrollado un mayor número, ha multiplicado los receptores AC2. Entonces, si alguien cerca de usted estornuda y hay un hipertenso y hay una persona que no lo es, usted va a recibir ese virus que entra a su cuerpo, va a encontrar más lugares donde depositarse, donde actuar. Y eso es lo que hace que usted tenga mayor posibilidades de desarrollar consecuencias con este virus. Por eso es tan importante ayudarnos a entender qué son las comorbilidades y cómo puedo revertirlas. Y usted me dirá, pero ya es muy tarde, soy hipertenso hace 20 años, o hace 15 años, o hace 10 años, ¿qué puedo hacer? Ya tengo que quedarme así. Bueno, vamos a ver cómo realmente en esta charla, con pequeños cambios, en poco tiempo, usted puede mejorar su condición. También se ha dicho mucho, y es algo que está sonando mucho en las redes, y es acerca de la formación de coágulos por el producto de la enfermedad del COVID. Ustedes han escuchado que los italianos se equivocaron porque solamente trataron la neumonía con el ventilador, en fin, pero no se dieron cuenta, no se percataron que estaban haciendo coagulación intravascular y que esto causaba hipoxia y podía llevar a un infarto, a muerte celular en diferentes tejidos, en fin. Eso se sabía, eso no es nada nuevo. Todo proceso inflamatorio puede causar al final un proceso de coagulación intravascular y puede ser diseminada si el caso se agrava. ¿Qué es lo que conlleva a una persona en un proceso inflamatorio a desarrollar coagulación? Vamos a verlo en esta lámina. Aquí tenemos un termómetro. Baja, y el nombre es así como gracioso, ¿no? Trombómetro. O sea, ¿qué es lo que me lleva a una disminución de la coagulación y qué me lleva a un incremento de la coagulación? La coagulación puede incrementar con la edad. Personas mayores tienen mayor tendencia a coagular. Tienen marcadores inflamatorios como el IL-6, el IL-8 y la proteína C reactiva un poco más elevados, y eso lo conlleva a tener más liberación de los factores de coagulación, como el 8, el von Willebrand. Se incrementa con la edad, con la enfermedad. Si soy obeso, si tengo diabetes, si soy hipertenso, si tengo demencia, si tengo EPOC, si tengo artritis, todos estos factores de enfermedades tiene la tendencia a mantenerme en rojo. En rojo no solamente en coagulación, sino en rojo es en inflamación. Todas estas enfermedades mantienen un proceso inflamatorio crónico en la persona. Y cuando yo tengo ya de base una enfermedad inflamatoria crónica, entonces soy propenso no solamente a adquirir un virus y a tener más sitios donde él pueda adherirse, sino que además tengo más propensión a desarrollar coagulación. Y si además tengo alguna enfermedad infecciosa, úlceras varicosas, úlceras del diabético, pie diabético, úlceras por decúbito, con esas personas que están en cama, que tienen úlceras por estar en cama, en el sacro, en otras partes de sus miembros inferiores, eso hace que la persona tenga también mayor propensión a una coagulación diseminada. Muy bien, hemos hablado mucho de la inflamación. ¿Cuál es el problema de la inflamación? ¿Por qué tenemos tanta inflamación? Hoy en día en los últimos 30 años quizás, se está hablando mucho de la inflamación crónica y cómo la inflamación crónica es la que me está llevando al proceso metabólico. No se sabe qué es primero, si las enfermedades metabólicas o las inflamatorias, pero ellas dos actúan en un buen matrimonio para acabar con nuestro endotelio, nuestros tejidos y enfermarnos más. ¿Qué es lo que sucede? Y esta es una clase un poco médica, vamos a decirlo así, pero es importante que entendamos las raíces.
Como médico educador y como médico de estilo de vida, nuestro rol es educar a las personas para que puedan encontrar la causa, la raíz de lo que te está llevando a enfermarte. Cuando usted la entiende, no es igual que yo le diga a un paciente, deja de comer grasa. ¿Por qué? Bueno, porque eso te va a mejorar. Pero ¿cómo me afecta la grasa? Cuando usted le explica cómo lo afecta la grasa, entiende. Y el entender le da libertad, le da deseo de cambiar, le promueve la capacidad de hacer cambios. Eso estimula la capacidad de hacer cambios. Por eso es tan importante entender la causa de las enfermedades. Y en este estudio que habla de implicaciones acerca de la inflamación crónica y el desarrollo de diabetes y obesidad, ellos recopilan varios estudios y llegan a estas conclusiones. La inflamación crónica es el mecanismo fisiopatológico central que está involucrado en la génesis, en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Todos estos elementos que tienen que ver con el metabolismo, como la grasa, el sistema inmunitario, el endotelio, el páncreas, todos estos elementos tienen que ver con los procesos inflamatorios. Y cuando hay procesos inflamatorios, hay entonces también procesos protrombóticos, o sea que me estimula la formación de trombos. Por eso una persona diabética tiene más riesgo de un infarto, ¿sí? Tiene más riesgo de un ACV. Una persona hipertensa tiene más riesgo de tener un ACV o un infarto. ¿Por qué? No solamente por la obstrucción, que ya lo sabemos, hay arteriosclerosis, pero la grasa. Yo he visto muchos pacientes que le han hecho cateterismo y tienen 90%, 80%, 70% de obstrucción intravascular, ¿sí? Que están llenos de grasas subcoronarias y no hay flujo para el oxígeno. Pero eso no es lo que más lo hace causar un infarto. ¿Saben lo que lo hace causar más un infarto? Los trombos. Y los trombos suceden cuando tengo procesos inflamatorios. Así que una persona que quizás no tenga la obstrucción más grande puede hacer en cualquier momento un infarto. Así esté joven, si tiene procesos inflamatorios. Por eso tenemos que prestarle atención a esto, a la inflamación. Ellos también producen daño endotelial, el desarrollo de la arteriosclerosis. De hecho, la arteriosclerosis se inicia con los procesos inflamatorios vasculares y eso conlleva todo, es una cadena, ¿verdad? ¿Por qué a unos les da hipertensión y por qué a unos les da diabetes? Bueno, esas son las vías que agarra la enfermedad de cada persona, esas son las vías, los caminos. Pero es la misma génesis, es la misma causa, es la misma raíz. Ahora, ¿cómo comienza esa inflamación? La inflamación se inicia con la resistencia a la insulina. La semana pasada, en la primera charla de comorbilidad 1, hablábamos de la resistencia a la insulina y su relación con la hipertensión. Y les dije que hoy íbamos a hablar de ese factor importante. Cómo la resistencia a la insulina tiene que ver con la génesis de la inflamación. Resulta que, imagínense una célula, aquí tenemos un dibujito de una célula, y las células, dentro de ella hay grasa. Dependiendo del consumo de nuestra grasa, la grasa se acumula en la célula. El azúcar no entra a la célula a menos que la insulina le dé permiso. Pero la grasa no pide permiso, la grasa entra solita, porque la membrana celular es liposoluble, significa que es grasosa, así que todo lo que es grasa deja que entre, pero el azúcar no, el azúcar solamente entra gracias a la acción de la insulina. Ahora, cuando usted tiene células llenas de grasa, esa grasa crea un cortocircuito con los receptores de la membrana para la insulina. Entonces usted tiene en la membrana, ahí tenemos un receptor para la insulina, es como la cerradura donde la insulina va a introducir su llave y abre la puerta para que entre el azúcar. Pero si usted tiene grasa en esa célula dice, no güey, yo no quiero más azúcar aquí, yo estoy llena. Así que ya crea un cortocircuito y ese receptor se bloquea y la insulina no logra abrir la puerta y el azúcar se acumula fuera de la célula. ¿Sí estamos llevando el hilo de esto? Entonces vemos que la resistencia a la insulina la produce la grasa que está dentro de mi célula. Si la grasa está aumentada dentro de mi célula, entonces no permite que la insulina abra la puerta. Si la insulina no abre la puerta, ¿dónde se queda el azúcar?
la glucosa se queda fuera de la célula. Y la glucosa fuera de mi célula es un factor determinante en la génesis de los procesos inflamatorios. En otros estudios han demostrado cómo cuando hay azúcar acumulada fuera de la célula, entonces tenemos un problema de incremento de especies oxidativas. Es como radicales libres, es como que si tuviéramos un exceso de oxidación, un exceso de ROS, que es lo que se llama las especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno provocan un proceso de iniciación de inflamación, porque estos radicales libres que se forman producto del azúcar sucede más que todo en las células de la defensa, polimorfonucleares, macrófagos. En esta lámina vemos cómo cuando hay resistencia a la insulina, aquí están los receptores de la insulina, están bloqueados, hicieron un cortocircuito, entonces ¿qué pasó con el azúcar? Se queda afuera de la célula, no puede pasar, y ahí se inicia el proceso inflamatorio. Ahora, si no entendimos nada hasta ahora, vamos a entender qué me causa entonces la resistencia a la insulina, porque entonces la causa detrás de que el azúcar se me acumule y me provoque la cadena de inflamación depende de la resistencia. Ya dijimos que tiene que ver con la grasa, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un paréntesis. A veces nosotros decimos, la mayoría de mis pacientes dicen, yo no como grasa. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Todos dicen lo mismo, yo no como grasa. Entonces yo le empiezo a preguntar, ¿qué desayuna? ¿Qué almuerza? Entonces me dicen, no, yo me como el pollito sin la piel, le quito el gordito. A la carne roja le quito el gordito. Me como huevito en la mañana porque necesitamos la energía. Y bueno, y todo eso tiene grasa. Pero hablando de recordando, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, que las células se llenan de grasa, usted le puede quitar el gordito a la carne, usted le puede quitar la piel al pollo, usted le puede quitar todo lo que usted vea blanco, pero esos músculos de esos animales contienen grasa dentro de sus células. Todas nuestras células contienen grasa dentro de ellas, no siempre se acumula. La acumulación de grasa como gorditos es una respuesta de defensa de nuestro cuerpo, porque él sabe, si el colesterol está en la sangre, eso produce inflamación, daño, etc. Entonces, para que no esté en la sangre, vamos a acumularlo. Y entonces usted tiene gorditos, ¿verdad? Los gorditos que le vimos a los egipcios, que vimos en sus esculturas y les mostré en una de las charlas, cómo se acumulan esos gorditos en nuestro cuerpo, en los animales, en todo. Pero no siempre están allí. Toda célula muscular tiene grasa y usted no se la ve, ¿ok? Y usted no se la ve. Ahora, este estudio que les voy a mostrar de dónde viene la resistencia a la insulina fue hecho en 1927. Y ustedes van a decir, ¿por qué esta doctora trae un estudio tan antiguo? Lo hago a propósito. Un estudio de 1927 demostró cuál era la causa de la resistencia a la insulina. Desde ese entonces nosotros lo sabemos, pero no le hemos prestado atención. Como médicos no le hemos prestado atención. Y en este estudio, la doctora Shirley agarró a un grupo de estudiantes universitarios. A un grupo de estudiantes les dio a comer una dieta rica en grasas. ¿Qué les dijo que comieran? Aceite de oliva, mantequilla, mayonesa, la amarilla del huevo y crema de leche, Al segundo grupo le dijo, ustedes van a comer solamente carbohidratos. Entonces les permitió azúcar, caramelos, galletas, papas, bananos, arroz, papas y siropes, jarabes. Entonces les dio esa comida por 2 días. Ella le tomó muestra de sangre al inicio y al final de la prueba. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el grupo que comió grasas por 2 días mantuvo la glucosa en 220 miligramos. O sea, se subió el azúcar de su sangre en 220. En cambio, el grupo que comió solamente pasta, papa, arroz, galletas, dulces, caramelos, le subió el azúcar en 120. ¿Qué sube más la grasa? El azúcar. ¿La grasa o el azúcar? Cuando usted es diabético, usted siempre le dicen, no coma azúcar.
No coma azúcar, no coma harinas, no coma papa, no coma arroz, y es más, los diabéticos satanizan el arroz, le echan la culpa al arroz de su diabetes, pero no fue el arroz. ¿Qué es lo que le está causando la diabetes? Es la grasa. Y la grasa no solamente es el aceite, no solamente es la mantequilla, no solamente es la fritura. El aceite está en cada célula de cada animal que usted se come. En todas las células musculares hay allí, dentro de ellas, corpúsculos de grasa saturada que incrementan su colesterol, que incrementan sus procesos inflamatorios. Este otro estudio también es antiguo. Este fue de 1935 y este fue un estudio epidemiológico. Significa solamente de estadísticas, de mirar qué tantos diabéticos hay en cuáles países, dependiendo de qué comen esos países. Y ellos determinaron en este estudio el número de casos de diabetes de acuerdo al consumo de grasa o carbohidratos. Entonces, fíjense, la barra verde es grasa y la barra gris es carbohidratos. En Estados Unidos comen casi igual grasa que carbohidratos. El número de diabéticos era altísimo. En cambio, en Japón consumen muchísimos carbohidratos y así de grasa. ¿Cuál es la diabetes? Cero, casi nula, en 1935. En 1935 nos dimos cuenta que en los países que comían más grasas que carbohidratos tenían más diabetes que en los países que comían más carbohidratos que grasas. Entonces, lección aprendida desde 1927, 1935, sabíamos que la grasa estaba más implicada en el desarrollo de enfermedades de resistencia a la insulina, como la diabetes, la obesidad y la misma hipertensión, que el uso de carbohidratos. Y lo vamos a explicar en esta lámina. En esta lámina vemos células normales. Tenemos la célula normal que tiene sus receptores para la insulina. Cuando llega el azúcar, la insulina se pega al receptor, abre un canal, entra el azúcar y eso es lo normal. Pero cuando la célula está llena de grasa, tiene mucha energía dentro, ella crece un poquito, ella dice, yo no quiero más energía dentro de mi célula, y cuando la insulina trata de tocar la puerta, la célula dice, escondo el receptor, creo un cortocircuito, le cambié la clave y la insulina no puede hacer nada. Entonces, ¿dónde se acumula el azúcar? Aquí en el capilar sanguíneo, fuera de la célula. ¿Cómo sucede esto? Bueno, cada vez que usted come, supongamos que usted tuvo un desayuno colombiano de arepa, café o chocolate con queso o huevo, que es lo que comen la mayoría de mis pacientes aquí en esta zona del Quindío. Entonces, sube el azúcar, ¿verdad? Sube la curva de azúcar. ¿Por qué subió? Recuerden, grasa y también, por supuesto, hay carbohidratos allí. Grasa hizo que subiera eso. No hay fibra en ese desayuno, quizás la arepa tiene un poquito de fibra, pero el chocolate tiene azúcar, el café tiene azúcar y el café a veces lo hacen con leche y tiene más azúcar, entonces. Así que una vez que se sube el azúcar, vemos una curva roja, el azúcar está en verde, la curva roja significa la insulina, porque inmediatamente que usted come ese tipo de alimentos hay un disparo de insulina, porque el cuerpo dice, ¿qué pasó con los receptores? No me están haciendo caso. Entonces el páncreas recibe la señal, el azúcar está afuera, ¿qué vas a hacer, páncreas? Y el páncreas dice, bañemos las células de insulina, y saca un chorro de insulina, y esa insulina sube un pico, pero vuelve a bajar. Cuando sube la insulina, ¿qué pasa con el azúcar? Como abarcó la mayor parte de los receptores, acabó con el azúcar y usted se siente raro, débil, sin energía, con dolor de cabeza. Todo el mundo sufre dolor de cabeza y empezamos a presentar este problema, y entonces usted dice, una barra de chocolate me caería bien, o una galletita, o un caramelito. El doctor me dijo que tuviera un caramelito siempre en el bolsillo cuando me sintiera mal. Y usted se come algo más, y esa es la merienda, y entonces vuelve a hacer un pico de azúcar y vuelve a subir la insulina. Y luego viene el almuerzo y usted vuelve a tener un pico de azúcar, un pico de insulina, y luego viene la merienda de la tarde y vuelve a tener un pico de azúcar, un pico de insulina. Cada vez que usted come, usted tiene un pico de insulina y de azúcar, cada vez que come. Esto se decía que era el tratamiento para la hipoglicemia.
Si usted tiene hipoglicemia o es diabético, coma 5 veces al día. Y esta teoría todavía está vigente cuando ya está totalmente desaprobada con los estudios científicos recientes que demuestra que mientras más frecuente usted coma, más número de comidas, así sea la cantidad calórica, si usted la suma en el día, sea la misma que comiendo 2 comidas o 3, pero el hecho de que usted lo haga en diferentes momentos, usted está provocando siempre una descarga de insulina y eso afecta totalmente su salud, promueve la inflamación, promueve las enfermedades metabólicas y eterniza su enfermedad en vez de revertirla, detenerla o mejorarla. Por eso el doctor Dean Ornish, que lo mencioné la semana pasada, cardiólogo de la Universidad de California, investigador de la medicina de estilo de vida, él dijo lo siguiente: aunque las enfermedades cardiovasculares y la diabetes matan más personas a nivel mundial, mucho más que otras enfermedades combinadas, son completamente y frecuentemente prevenibles y se pueden revertir en el 95% de los casos. Imagínense eso. Podemos revertir la diabetes, podemos revertir la hipertensión, pero usted se estigmatiza. Soy hipertenso, tengo que tomar este medicamento de por vida. Soy diabético, tengo que tomar este medicamento de por vida. Y siempre hemos creído eso. Eso está lejos de la realidad científica. Usted puede hacer cambios en su alimentación y progresivamente, en la medida que usted vaya mejorando, podemos ir reduciendo los medicamentos y quizás llegue el momento en que usted pueda incluso revertir. Hay un buen porcentaje, como lo dice aquí, que se puede revertir hasta el 95% de los casos, solamente haciendo cambios en mi dieta y en mi estilo de vida. Muy bien, y este estudio que inició en 1917 fue un estudio grande, el DASH, que se llama Acercamientos dietéticos para detener la hipertensión, más o menos la traducción del DASH. Estudió un gran número de enfermeras y de personal médico por varios años. Entre las conclusiones, por ejemplo, una de las conclusiones fue este estudio, una prueba acerca de los modelos dietéticos y la presión arterial en 459 adultos. Fíjense lo que hicieron con estas personas. Les dieron por un periodo de tiempo una dieta rica en frutas y verduras. Y luego a ese mismo grupo le redujeron las carnes y las grasas. Pero ellos hicieron lo siguiente. Les dieron 3 semanas una dieta normal, omnívora, carnes, grasas, todo lo demás, por 3 semanas. Luego le dieron una dieta solamente donde incrementaban las frutas y las verduras, pero no redujeron las carnes. Y en el tercer periodo les dieron entonces frutas y vegetales y redujeron las carnes y las grasas. Entonces miren lo que sucedió. En esta lámina vemos 3 curvas. En la primera curva, esta es la primera gráfica, es presión sistólica y la segunda gráfica es la presión diastólica. Entonces en la presión sistólica, la primera curva es de las 3 semanas que comieron carnes, grasas y todo lo demás. ¿Cómo se mantuvo la presión? Elevada, presión elevada. Cuando le incrementaron frutas y verduras, pero no habían quitado las carnes, la presión sistólica bajó en casi 10 puntos. Luego, cuando bajaron las carnes y las grasas y mantuvieron frutas y verduras, se redujo hasta 20 puntos la presión arterial. Entonces, hace un cambio la dieta y eso fue en pocas semanas. Igual pasó con la diastólica. Vemos las 3 curvas y cómo fue bajando la presión en la medida que iban mejorando la dieta. ¿Qué hicieron los investigadores? Primero vamos a comenzar enamorándolos de las frutas y las verduras. Cuando ya están acostumbrados a las frutas y las verduras, vamos a quitar las carnes y las grasas. Y después de eso vieron el resultado, que fue muchísimo mejor, cómo bajaron la presión en 20 puntos, tanto sistólica como diastólica. Muy bien, en este otro estudio habla de una dieta vegana, ya nos vamos moviendo, ¿verdad? Así como estamos viendo que estos investigadores van incrementando las frutas, bajando las carnes, ahora vamos a movernos un poquito más. ¿Qué tal si la dieta fuera vegana o vegetariana completa, que es el término español
Correcto. Una vegetariana completa significa que no hay grasas, que no hay carnes, que no hay pollo, pescado, ¿verdad? Que no hay nada de huevo, ni queso, ni leche. Nada que tenga una cara o que tenga una mamá, ¿verdad? El huevo tiene mamá, la leche tiene mamá, el pescado tiene cara. Y eso es una buena manera de decirle a las personas, mira, todo lo que tenga cara o lo que tenga una mamá, no lo comas. Es mejor que decir todo lo que esté muerto, no lo comas, ¿no? Eso es mejor. Entonces, le decimos, en una dieta vegana, baja en grasa, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, en una prueba aleatoria con personas diabéticas tipo 2. ¿Qué hicieron? Compararon dos grupos, uno con dieta vegetariana versus la dieta recomendada por la Asociación de Diabetes Americana, la ADA. El estudio duró 22 semanas y la población era de 99 personas. ¿Qué encontraron ellos? La hemoglobina glicosilada, que es el término que hoy en día se usa, el valor de laboratorio que más se usa para ver cómo usted está manejando su diabetes, en los veganos bajó 1.23 puntos, en los de la ADA solamente 0.38 puntos. El peso bajó 6.5 kilos en los veganos y 3.1 kilos en los de la ADA. La LDL bajó del 20% en veganos y el 10% en los de la Asociación de Diabetes, y la albúmina urinaria se redujo por la orina. Entonces, vemos que los resultados mostraron cómo se podía seguir. Muy bien, entonces vemos cómo la dieta es lo mejor para mejorar, una dieta vegetariana completa es lo mejor para bajar los niveles de hemoglobina glicosilada. Y la Universidad de Harvard sacó un estudio reciente en el 2016, donde ellos publicaron que una dieta basada en plantas en diabéticos tipo 2 en hombres y mujeres resultó en la reducción de un 20% de la enfermedad. ¿Qué era la dieta? Vegetales, frutas, cereales integrales, leguminosas. Eso era lo que debían consumir. Así que bueno, una dieta como esta es fácil, la podemos usar todos, es integral, es apetitosa y es económica. Mucha gente dice, no, eso es caro ser vegetariano. No, eso es un falso concepto. Cuando sabemos hacerlo bien. Y este estudio, termino con el estudio adventista. El estudio adventista tiene una población de 60.903 participantes, personas mayores de 30 años de edad. Este estudio, el número 2, comenzó en el 2002 y todavía continúa. Y es interesante que en esta lámina vemos cómo la diferencia en el índice de masa corporal, en los vegetarianos manejan un índice de masa de 28, los semi-vegetarianos, ustedes saben que hay semi-vegetarianos, hay personas que yo les digo, ¿usted es vegetariana? Y me dice, sí, yo soy vegetariano. Entonces le pregunto, ¿come pollo? Porque ya me los conozco. ¿Come pollo? Ah, sí, una vez a la semana. ¿Y pescado? Sí, 2 veces. ¿Y carne? Una vez al mes. Ah, bueno, entonces, pero ellos son semi-vegetarianos. Lo que pasa es que incrementan un poquito más las frutas y los vegetales y entonces se hacen llamar así. El otro término, que yo no sé por qué crearon ese término, es pesco-vegetariano. Entonces, esos son los que comen muchos vegetales, granos, cereales, pero también comen pescado y no comen pollo ni carnes rojas. Esos manejan un índice de masa corporal de 26. En cambio, los lacto-ovos vegetarianos, que comen huevo y leche, además de vegetales y cereales, manejan un índice de masa de 25. En cambio, los vegetarianos completos, que no consumen nada que tenga una cara ni una mamá, tienen un índice de masa de 23.6% en el estudio adventista. Y vamos a los diabéticos. En el estudio adventista, el 2% de los veganos solamente tienen diabetes. En cambio, los no vegetarianos, el 7.6%. Pero si usted es lacto vegetariano, 3%. Y si es pesco vegetariano, el 4.8%. Lo que nos muestra la teoría de que es la grasa más que los carbohidratos
lo que conlleva el desarrollo de diabetes. Entonces, eso vemos, ¿verdad? Y ¿qué más podemos hacer además de la dieta? En la próxima charla, que sería la número 3 de comorbilidad y enfermedades y COVID, vamos a hablar específicamente ya de la dieta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dieta debemos hacer? Entonces, el ejercicio es importantísimo en manejo de la diabetes, pero no todo tipo de ejercicio. El ejercicio que les voy a hablar es el ejercicio de intervalos. ¿Por qué el ejercicio de intervalos mejora el caso de la diabetes? Les voy a explicar. El ejercicio de intervalos es el ejercicio donde usted hace por un periodo de tiempo, generalmente de 3 a 5 minutos, un ejercicio bastante intenso y luego reposa por 1 minuto o unos segundos mientras se recupera su frecuencia cardíaca y vuelve a iniciar la intensidad. La idea es que los tiempos de intensidad sean fuertes y que tenga periodos de reposo para que pueda bajar la frecuencia y volver a iniciar. Eso es mejor a hacer un ejercicio constante en un tiempo sin descanso para el metabolismo. Y les voy a explicar por qué. Cuando usted hace ejercicios de intervalo, el cuerpo entra como en estrés. Es como que si usted lo estuviera persiguiendo un tigre, un oso, un león. Entonces usted está corriendo duro o caminando rápido. El cuerpo entonces entra en una fase de estrés y lo que hace el cuerpo es, insulina no te necesito, abran los canales, tiene que entrar el azúcar a la célula. Entonces el azúcar entra sin la necesidad de la insulina. De esta manera se reduce la resistencia a la insulina y liberamos menos insulina, y la insulina promueve todos los procesos también de inflamación, el azúcar afuera promueve la inflamación, así que si usted está entrando todo el azúcar a la célula y está reduciendo la insulina, estamos resolviendo el problema. Ese es buscar la causa y resolver la causa. Así que lo mejor que usted puede hacer es hacer ejercicios de intervalo. Recuerden, el ejercicio de intervalos, quizás en otro momento vamos a invitar a nuestra amiga Diana, fisioterapeuta, para que nos explique cómo hacer el ejercicio de intervalos. Y creo que en Educa en Casa tuvimos una sesión con ella donde ella explicó un poco lo del ejercicio de intervalos. Entonces, ¿cuán importante es hacerlo de intervalos? Porque usted reduce la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina, entra todo el azúcar a la célula y se resuelve el problema inflamatorio y todo lo demás que ya sabemos. Todo lo demás que ya sabemos. Entonces, si hacemos este ejercicio va a ser mucho mejor. Y por último les dejo un remedio. Así como la semana pasada hablamos de la linaza, hoy vamos a hablar del ajo. El ajo tiene alicin, ajo N y sulforafanos. Esos 3 ingredientes actúan en diferentes formas. Actúan mejorando los natural killers, pero también actúan provocando vasodilatación y de esa manera reducen la presión arterial, pero también actúan mejorando nuestro sistema inmunológico y bajando los procesos inflamatorios. Y también actúan como antiagregante plaquetario, o sea que disminuyen la posibilidad de agregación de las plaquetas, por ende baja la probabilidad de tener coagulación. Entonces, todo esto son beneficios por el ajo. Así que si usamos el ajo diariamente, lo único malo del ajo es el aliento que nos da, tan terrible, ¿verdad? Hasta lo podemos sudar, pero si usted lo machaca un poquito y lo calienta en una cucharadita de aceite de oliva y luego lo echa sobre su arroz, su arepa, sus vegetales, el pan, usted se lo puede comer y después de eso se mete un clavito de olor en la boca y creo que no va a haber muchos problemas y va a tener muchos beneficios con el ajo. Así que incluye el ajo pierde sus propiedades si los cocinas mucho, así que cuando lo usamos en la cocción de los alimentos para aliñarlos, se pierde su función. Entonces, la mejor es que la cocción no sea mayor de 3 minutos. Y si usted lo pone arriba del arroz, cuando ya va a estar, o en la sopita que se va a comer, cuando ya va a estar, o de esa manera también se pueden usar. Entonces, incrementemos el ajo. Recuerden que en usted está, en sus manos, el provocar cambios para mejorar su salud. Esto es fácil, usted lo puede hacer. No necesita que tener como digamos, alguien que esté detrás de usted, que le esté enseñando. No, esto es fácil, ahorita hay tanta información. Usted puede hacer los cambios, está en sus manos. Amárrese las trenzas de sus zapatos, comience a correr
póngase en tono con una buena dieta, vaya haciendo cambios progresivos pero definidos con una meta. La meta es llegar allá, a lo alto, vegano, vegetariano completo, pero voy a comenzar incrementando mis frutas, mis vegetales, reduciendo grasas, distanciando las carnes, comiendo un poquito más de granos que carnes y ahí voy cambiando la proteína y voy cambiando progresivamente. Lo que nosotros hemos visto es maravilloso. En 25 años de experiencia, cada vez me maravillo más de cuán rápido responde el cuerpo, pero no lo hacemos. ¿Cuán rápido? Yo he visto pacientes que en una semana bajan sus valores y dejan de usar los medicamentos. Ellos mismos me dicen, no los voy a tomar más. No estoy diciendo que los dejen. Esto tiene que ser con evaluación médica, ¿ok? Cada caso es diferente, pero la mayoría de ellos, como dijo el doctor Dean Ornish, el 95% puede mejorar y hasta revertir su enfermedad haciendo cambios. Este cuerpo creado fue diseñado de una manera inteligente y maravillosa. Y por eso responde cuando armonizamos a lo que Dios mismo nos ha dejado que hagamos. Así que los animo a hacer estos cambios. La próxima semana vamos a mirar qué cambios debo hacer. Y les dejo esta lámina. Este es el correo, mi correo, giovanaconsultas@gmail.com. Si alguien necesita una consulta, lo coloco aquí porque me han estado solicitando consultas a dónde me pueden escribir. Y este es mi correo, aquí me pueden escribir y podemos hacer una cita para hacer una videoconsulta, se pueden hacer llamadas, en fin, ahí les puedo compartir lo que sabemos. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, porque tú nos has creado de manera maravillosa, porque tú has dejado todo un plan orquestado en este mundo para poder darnos los elementos que necesitamos para nuestra salud. Permite que tengamos el ánimo de poder seguir tus consejos y que tú puedas bendecir cada esfuerzo. Tú sabes que no todos tienen las oportunidades de hacer los cambios de manera perfecta, pero dales el ánimo y bendice los esfuerzos de cada uno de los que están buscando obedecerte. Gracias, Padre, por esta luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.